Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos hoy, 11 de abril, a nuestra segunda web del curso Comportamiento Ético y Compliance. Es para mí un honor hablar ahorita del compliance y la ética empresarial. Entonces, cuando hablamos de qué es compliance, eh, hablamos de que más allá el origen del término, ¿cierto? Viene de que significa cumplir con normas o reglas, ¿cierto? Aunque no se ha usado mucho en empresas, su origen está ligado siempre a la necesidad de regular ese comportamiento ético y legal. Parte de allí, es importante saber de dónde surgió, ¿cierto? Porque en hablar, ¿cierto? De que si en la práctica para una pyme colombiana, digámoslo así, porque ahora más que nunca y como sin necesidad de esos grandes recursos, la meta del por qué ese entorno regulatorio colombiano se ha vuelto más exigente, digamos, y esas sanciones más costosas, ¿cierto? Las empresas que actúan antes de recibir una visita de la DIAN, el Ministerio de Trabajo o la SIN, ¿cierto? Evitan esas multas que pueden ser o comprender su continuidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del origen, ¿cierto? Las etapas de la historia del cómplice, pues las primeras regulaciones fueron en el siglo XX, ¿cierto? El concepto empieza a tomar en países como Estados Unidos, ¿cierto? Especialmente tras las crisis económicas y de escándalos financieros. Después de la Gran Depresión, se crearon, perdón, tipos de leyes para controlar el sistema financiero. Se busca que evitar, digamos, fraudes y proteger a los inversionistas. De allí, en la segunda, se hace un auge como en los 70, que fue un punto clave, como el escándalo del Watergate, ¿cierto? Esto se llevó a la creación de la ley de Foreign and Corrupt Practice y está obligado a que, digamos, la ley obligó a las empresas a evitar sobornos, llevar controles internos y estrictos. Y entonces de ahí el cómplice nace, digamos así, el cómplice moderno dentro de las empresas. Después pasó a la expansión global en los años 90 y 2000, donde se vuelve una práctica global que surge organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que promueven nombres de normas anticorrupción. Se crean estándares internacionales de ética empresarial. Después de esos grandes escándalos corporativos como Enron y el WorldCom provocaron nuevas leyes, ¿cierto? Esto fortaleció que las auditorías, las transferencias financieras, las responsabilidades de directivos, ¿cierto? Y el compliance en la actualidad que en las empresas incluye que la prevención de corrupción, la protección de datos, ¿cierto? Todo ese reglamento de protección de datos, la ética empresarial y la sostenibilidad. Parte de allí hablamos, ¿cierto? Esas dimensiones y claves que es el complemento y normativo de las leyes, como lo dice nuestra diapositiva, tributarias y ambientes, la ética empresarial, valores más allá de la ley y gobierno corporativo, control y transparencia, ¿cierto? Cuando hablamos de eso, eh, hablamos que el compliance significa que es el conjunto de normas y procedimientos y controles que garantiza que la empresa opera dentro del marco legal y ético vigente. Pero el compliance es más que no cometer delitos, es construir una organización en la que yo pueda confiar, donde yo hable de una dimensión legal, donde yo pueda cumplir las leyes laborales, tributarias, ambientales de protección de datos, ¿cierto? Y las normas. Específicas, ¿cierto? Que me han permitido mirar lo correcto, ¿cierto? Esa dimensión es más que constituye una reputación. Pero cuando me hablan de una dimensión estratégica, es más las empresas como el compliance más sólido, menos litigios, acceden a contratos de mayor valor, tienen mejor crédito y son preferidas por grandes clientes para, digamos, como proveedores y certificados. Pero más allá de eso, hablamos de un marco legal.
¿cierto? Un marco legal y normativo que, eh, digamos, que nos habla de que en Colombia tienen un marco amplio que aplica a todas las empresas sin importar su tamaño, ¿cierto? El desconocimiento de la ley no existe desde su cumplimiento ni las sanciones, ¿cierto? Estas son cuatro normas de mayor impacto en todas las pymes que debemos de reconocer y gestionar en el primer día de operación, ¿cierto? Eh, Cabe resaltar que pues obviamente la ley anticorrupción fue creada, ¿cierto? Eh, Eso está creado en la ley 1778 del 2016 que establece la responsabilidad administrativa directa para emprender involucradas en soborno transaccional. El decreto 1828 del 20 amplía un alcance, ¿cierto? No aplica solo quien contrata con el Estado, ¿cierto? Pero más allá, en el marco legal de esa ley, hay un enfoque sistémico en Colombia, ¿cierto? Que son las normas anticorrupción, la regulación financiera, la protección de datos y todo lo que yo hablé allí. Entonces hablamos de una responsabilidad de las personas jurídicas, que es la base legal, que es de la ley 1778 que yo les había hablado, donde hay implicaciones donde las empresas pueden ser sancionadas por actos de corrupción cometidos por empleados, directivos, contratistas, y ahí ¿qué pasa? Sanciones multimillonarias, inhabilidades para contratar con el Estado y daños de reputación, ¿cierto? Pero más allá hay programas de transparencia y ética empresarial, entonces está donde son obligados a ciertas empresas a sus ingresos, sus activos, su actividad económica. Entonces esos componentes técnicos identifican esos riesgos de corrupción, la política antisoborno, oficialmente el cumplimiento, ¿cierto? Los canales de denuncia, entonces todo va de ser teoría, ¿cierto? A una estructura organizada real. Pero eh, de ahí va la ley 1581 del 2012 donde nos hablan de datos personales. Entonces, ahí es toda la empresa que recolecta sus datos del cliente, empleados o proveedores que debe registrarse en la SINC y obtener autorización y, digamos, tener esa política privada publicada, ¿cierto? Digamos, la multa está entre más o menos 2.180.000. El decreto ya 1672 del 2015, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es obligatorio sin excepción de tamaño si hay un accidente grave, ¿cierto? Implementada la sanción mínima de 200 salarios mínimos. Entonces, de allí, el marco legal es, digamos, mirar esa línea que yo les decía en la responsabilidad empresarial. Entonces son las normas mínimas o ciertas que se debe tener en este proceso. Pero más allá de eso, hablamos de una ética empresarial, ¿cierto? Principios y valores. Más allá de eso, tenemos una ética empresarial, ¿cierto? Donde hablamos de unos principios y unos valores, ¿cierto? Cuando hablamos de unos principios y unos valores, hablamos de que la ética empresarial, eh, digamos, en el alma del compliance sin valores genuinos, los procedimientos son solo papel que nadie cumple, ¿cierto? Las empresas con cultura ética real toman mejores decisiones, atraen mejor el talento y generan confianza duradera durante los clientes y empleados y aliados comerciales. Pero la ética empresarial se refiere como a ese conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de una empresa y las personas trabajan en ella, ¿cierto? No se trata solo de cumplir la ley, sino de actuar correctamente, incluso cuando nadie está observado, porque es importante. La ética empresarial es importante porque genera confianza, mejora la reputación, proviene problemas legales, fortalece la cultura organizativa. Entonces, una empresa ética no solo busca ganancias, sino también actuar de manera responsable, ¿cierto?
¿Cuáles son esos principios de la ética? ¿Cierto? Esos principios de la ética que son, digamos, las reglas generales, como los vemos acá, es la integridad, la transparencia y la responsabilidad, aunque hay más, ¿cierto? Porque podemos hablar de la legalidad, ¿cierto? Cumplir con las leyes y normas. La transparencia, pues, es todo lo que es el actuar de la forma clara y sin ocultar información. La responsabilidad, pues, asumir, ¿cierto? Esas consecuencias de las decisiones. Y digamos, la integridad es actuar de una manera honesta y coherente, ¿cierto? Pero también hay algo que podemos tener y es la equidad, que tratar a todas las personas de manera justa. Entonces, son los principios bases para tomar unas buenas decisiones, ¿cierto? También hay valores empresariales que son creencias que definen la cultura de la empresa, ¿cierto? Y el comportamiento diario. Los valores más comunes es la honestidad, el respeto, el compromiso, la justicia. Entonces, los principios son normas generales, mientras los valores son los que la empresa cree y practica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la relación que hay con el compliance? La ética empresarial está directamente relacionada con el compliance. ¿Por qué? Porque mientras el compliance busca cumplir normas, la ética busca hacer lo correcto más allá de la ley. Por ejemplo, una empresa puede cumplir la ley, pero si actúa sin ética puede perder la confianza de sus clientes, ¿sí? Entonces, un ejemplo puede ser una empresa que descubre un error en un producto, entonces puede ocultarlo legalmente riesgoso y poco ético, ¿cierto? O puede informarlo y corregirlo. Es ético y responsable. Entonces, la ética es la guía a la mejor decisión, ¿cierto? Entonces, es importante que la ética empresarial es fundamental para que definan cómo una organización no solo trata de cumplir normas, sino que también de construir confianza, reputación y esa sostenibilidad a largo plazo, ¿cierto? La ética no es una opción en las empresas, es una necesidad para sobrevivir en el mercado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, entonces, no hablamos de solo códigos de ética que publican en las web o en los grupos de interés, o sea, no es una cultura que se debe de regir, ¿cierto? Y después hablamos de el diseño de los programas de Compliance. ¿Qué son los diseños de programas de Compliance? Los diseños de programas de Compliance, muchas MIPYMES creen implementar el Compliance, ¿cierto? Pero no lo, es costoso, requiere, digamos, una estructura grande y no es así. Ellos lo piensan, con 3 meses de trabajo enfocado a los recursos y el liderazgo correcto. Es posible tener un programa funcional que reduzca significativamente la exposición legal de la empresa, ¿cierto? En el primer mes podemos identificar ese diagnóstico real, ¿cierto? De las leyes que aplican, donde hay incumplimientos actuales y que procedemos, ¿cierto? Y que pues, estos procesos tienen mayor exposición, ¿cierto? Se hace una entrevista al área clave y la revisión de contratos de nómina de registro y permisos vigentes, ¿cierto? Pero también en el segundo mes hablamos de un diseño irresponsable, ¿cierto? Crear un diseño irresponsable de la acción, ¿cierto? Elaborar un código de ética y las políticas prioritarias, ¿cierto? Nombrar al oficial del cumplimiento, puede ser un directivo interno con dedicación parcial al inicio, ¿cierto? Lo clave es que tenga autonomía real para actuar, ¿cierto? Y en el mes 3 podemos hacer un lanzamiento con respaldo del CEO, ¿cierto? Entonces capacitar a todo el personal, comunicar formalmente el código de ética, actividad, activar el canal de denuncia, ¿cierto? Lanzamiento con presencia y respaldo visible del gerente general es clave en la credibilidad del programa. Pero más allá, un programa de compliance es un conjunto de políticas, ¿cierto? De procedimientos, de controles que implementan la empresa para asegurar el cumplimiento de normas legales y éticas, ¿cierto? Su objetivo principal, ¿cuál es? Prevenir riesgos, sanciones, proteger la reputación de la organización. Pero en ese enfoque del diseño, el diseño de un programa de compliance se basa en un enfoque de gestión de riesgo. Esto significa que la empresa primero identifica los riesgos y luego crea los controles para mitigar. Entonces, no todas las empresas tienen el mismo programa, depende de sus riesgos, ¿cierto? En estas etapas de diseño de programa identificamos qué.
Entonces, la corrupción, el lavado de activos, el fraude, el manejo de datos personales. Entonces, una empresa internacional tiene más riesgo de soborno. Entonces ahí miramos en esas etapas que tenemos que hacer la evaluación y la priorización. Entonces ahí no todos los riesgos son iguales. Se evalúan según la probabilidad y el impacto. Entonces se priorizan los riesgos más críticos. Pero también se hace un diseño de política y controles, ¿cierto? Donde se crean reglas claras para prevenir riesgos como el código de ética, la política antisoborno y los procesos internos. Entonces ahí es donde se asignan los responsables, como yo les decía anteriormente, donde se carga de supervisar el programa y la capacitación en la comunicación, que es todo lo funcional con lo del SEO, que son programas que no se conocen y que digamos capacitaciones y campañas. Y ya los canales de denuncia que deben de ser confidenciales, ¿cierto? Y el monitoreo y la mejora continua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el marco normativo en Colombia, el diseño de programas está influenciado por entidades de la Superintendencia de Sociedades, ¿cierto? Que exige el sistema Shangri-La y programas de ética empresarial, pero también se siguen estándares internacionales como la ISO 37301 o la ISO 37001, ¿cierto? Que son elementos que son ese marco normativo en Colombia. Entonces, esos elementos claves del programa que deben tener un enfoque de riesgo, un apoyo en alta dirección, cultura de ética, controles efectivos y mejora continua, ¿cierto? Importancia, claro, porque eso me hace prevenir sanciones, reducir riesgos, generar confianza, mejorar reputación empresarial. Entonces, el diseño de un programa es un proceso estratégico que va más allá de cumplir normas, sino se trata de crear una cultura organizacional basada en la ética, el control y la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos el diagnóstico, el alcance, los documentos y el lanzamiento, que era lo que yo les decía, que se dividían en los diferentes 3 meses. La evaluación y gestión del riesgo. Esa evaluación y gestión de riesgo se divide en en, en sanciones de gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de que la evaluación del riesgo, no todos los riesgos son iguales ni requieren el mismo nivel de atención, ¿cierto? La gestión de riesgos complejas permite enfocar a los recursos donde realmente importa. El error más costoso, el intentar controlar todo lo al mismo tiempo, terminar sin controlar nada de forma efectiva, la matriz de riesgo, la responsabilidad. Entonces, vamos a hablar primero eh, de cómo identificar y mapear amenazas, ¿cierto? Entonces, él le habla a uno de esos 5 retos que identificar amenazas legales y éticas, evaluar y medir probabilidad de impacto, priorizar y atacar primero los riesgos altos, mitigar los controles y procedimientos, monitorear según el seguimiento contigo y siglo vivo, revisión anual, ¿cierto? Entonces, esos riesgos más frecuentes en las pymes colombianas, pues la normalidad laboral, los contratos verbales, las no afiliaciones a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, esa invasión tributaria no intencional, pues falta de controles de compras y contratación, ausencia total de la gestión de datos personales, porque pues obviamente no tienen una contratación adecuada. El ciclo es contiguo, no un evento anual, ¿cierto? La evaluación del riesgo debe revisar como mínimo cada año y cada vez que se haya cambios importantes en el negocio, en la legalización en el entorno competitivo, ¿cierto? Los riesgos de hoy no son los mismos de hace 2 años, ¿cierto? Entonces ahí se va a un código de ética y conducta, ¿cierto? Donde hablamos de que el código de ética es el documento más importante del programa Complaces, fija reglas del juego, ¿cierto? Comunica los valores de la empresa, establece qué se espera de cada persona. Entonces, un buen código no es un texto legal de 100 páginas, es una guía práctica para cualquier empleado pueda leer, entender y aplicar en su trabajo cotidiano. Contenido mínimo que no pueda faltar, los conflictos de interés, las políticas de regalos, la hospitalidad, anticorrupción, uso de activos de la empresa, confiabilidad de la información, canales de comunicación interna, se me va otra, las consecuencias del cumplimiento, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de elaborar como participación del equipo. Entonces hay que involucrarle al empleado de distintas áreas en la redacción.
que garantiza que el código sea pertinente y genere apropiación real, ¿cierto? Un código redactado únicamente por abogados y firmado desde arriba rara vez cumple con la práctica, ¿cierto? Firma y capacitación son dos pasos obligatorios. El 100% de las personas deben recibir el código, firmarlo y recibir la capacitación específica. Sin firmar y sin capacitación documentada, pues el código no tiene ningún valor probatorio ante el Ministerio del Trabajo o algún juez, ¿cierto? Luego hablamos de una prevención del soborno y corrupción, ¿cierto? La prevención del soborno y la corrupción son los riesgos que cumples con mayor impacto repuncional y legal, ¿cierto? En Colombia la ley 1778 del 2010 establece que las sanciones administrativas directas para la empresa, no solo para los individuos que cometen el acto, ¿cierto? Los controles son claros y sencillos, este riesgo se reduce de forma drástica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me permite a mí revisar la ISO 37001, ¿cierto? Sistema de gestión antisoborno, ¿cierto? A cualquier tamaño de la empresa. Entonces acá el sistema es certificable, aplicable a la empresa de cualquier tamaño, ¿cierto? Establece los controles mínimos de política escrita, ¿cierto? Debido a terceros, canal de reporte. eh, y me habla de la política de regalos, ¿cierto? Límites claros, provisión de efectivo, registro obligatorio del estado de regalo. Hablamos de como es un montón, por ejemplo, de salario, proveer regalos efectivos, lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Hablamos de la debilidad debida diligencia, ¿cierto? Verificar la reputación de los proveedores intermediarios antes de contratar, ¿cierto? Pues yo con quién estoy metiendo a la empresa, cuál es su finalidad, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de revisar esa parte. Capacitación específica del personal en áreas críticas, compra, ventas, contratos, debe ser que debe saber qué es soborno, ¿cierto? Porque contratar intermediarios antes de firmar con cualquier comercial, distribuidor o intermediario, verificar su existencia legal, consultar las listas de sanción internacional como el OFAO o el UIAFAP Colombia y pedir esas referencias verificables, ¿no? De lo que yo estoy contratando. Acá hablamos de una cosa muy importante y es la protección de datos, ¿cierto? La protección de datos me permite a mí, la ley 581 del 2012 obliga a toda la empresa colombiana que recolecte, almacene o use o transmita datos de personas a cumplir el régimen específico de protección, ¿cierto? No solo es el tema de las grandes corporaciones, toda pyme que tenga clientes, empleados o proveedores tiene base de datos que deben gestionar legalmente. El registro de base de datos de la SIN son todas las empresas que tratan de esos datos personales que se deben registrar bajo sus datos, ¿cierto? Como el Registro Nacional de Base de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Es gratuito, se hace en línea y es obligatorio. La autorización de la política y de privacidad. Antes de recolectar cualquier dato, se debe informar al titular y obtener su autorización, ¿cierto? Explícita, ¿cierto? La política de trata de datos debe estar, digamos, publicada en un sitio web de la empresa y debe ser, digamos, entregada a empleados y clientes. Los derechos ARCO y el plazo son 15 días hábiles. Cualquier persona puede solicitar acceso, restricción, cancelación o oposición, porque la empresa debe tener un canal habilitado para el correo electrónico y responder en máximo de 15 días, ¿cierto? Pero más allá hablamos de el compliance laboral y los derechos y obligaciones, ¿cierto? Entonces aquí me hablan que el cumplimiento es uno de los mayores riesgos para las empresas colombianas y también uno de los más frecuentes. La informalidad en la contratación, la no afiliación a la seguridad social, la ausencia de la seguridad social del trabajo generan demandas, sanciones y acciones con responsabilidad directa al empleador, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una formalización completa desde el primer día. Todo trabajador debe tener un contrato escrito, estar afiliado a la salud, pensionar él desde su primer día y recibir todas sus prestaciones, vacaciones, prima semestral, cesantías, intereses sobre cesantías, sin excepción, ¿cierto?
Y también la seguridad en salud en el trabajo, que tiene que ser obligado, ¿cierto? Sin importar el tamaño, el sistema de seguridad del trabajo. Y hay que identificar esos peligros, ¿cierto? Capacitar al personal de tener un plan de emergencias e investigar todo accidente, ¿cierto? La inspección del trabajo puede verificar en cualquier visita. También está el comité